Vamos a pasar al siguiente régimen, sería arrendamiento de bienes inmuebles. Aquí las recomendaciones, las estrategias en este régimen, sobre todo aquí, igual revisar el tema de los ingresos de arrendamiento de bienes inmuebles. Es importante establecer que, que es distinto al régimen simplificado de confianza. Hay personas que se quedaron en este régimen. Es importante establecer que van a considerar el total del ingreso, en este caso por el arrendamiento de bienes inmuebles. Pasa mucho en la práctica que hay personas que se dedican a rentar casa habitación y los inquilinos no solicitan un comprobante fiscal. El cuestionamiento, ¿cuál es? ¿Hay que hacer un comprobante fiscal? Sí, con RFC genérico. Hay que hacerlo para que quede plasmado, en este caso, el ingreso en el comprobante fiscal. Entonces, todo el ingreso que esté a crédito no se considera. La importancia, en ese caso, del método de pago y la forma de pago en el comprobante. Si el comprobante dice PPD 99, para efectos fiscales, en este caso el SAT va a presumir que no está efectivamente cobrado y por lo tanto no tendrás que pagar el impuesto sobre la renta. Tenemos ingresos exentos en el caso de ingresos que provengan de contratos de arrendamiento prorrogado por disposición de ley, como es el caso de las rentas congeladas. Hay que tomar en cuenta, en este momento seguramente estás aplicando la deducción opcional. Quiero pensar que hay muchos contribuyentes que se van por este tema, el 35%. Se van a una deducción opcional, 35%, 350,000, no necesitan comprobación, no necesitan el comprobante fiscal, simplemente el ingreso cobrado por el 35%, 350,000 pesos. Tengo adicional, puedo meter el impuesto predial y bueno, ese sería el caso de muchos contribuyentes que se fueron por esta vía. Ahora, les quiero mencionar, si tú consideras que no vas a tener deducciones autorizadas, ejemplo, en materia fiscal, siendo arrendamiento de bienes inmuebles física, puede meter el impuesto predial, puede meter las contribuciones locales de mejoras, un impuesto local pagado por otorgar el arrendamiento. En algunos casos se paga este impuesto en algunos estados, el mantenimiento del local, el agua que se haya pagado por el arrendamiento de ese inmueble, siempre y cuando no lo pague el inquilino, el interés real pagado por un préstamo que solicitaste al banco para remodelar la casa habitación o el local comercial, ese interés real es totalmente deducible. El salario de la secretaria, por ejemplo, o de un trabajador que tengas para mantenimiento de local, las comisiones porque buscaste a alguien o tienes a alguien que se dedica a rentar los inmuebles cuando alguien lo desocupa y pagas comisiones a una persona física o en su caso persona moral, también es totalmente deducible, o los honorarios que pagas, en este caso, a los profesionistas o a un despacho de contabilidad, a una sociedad civil, te lleva la contabilidad y por lo tanto le haces el pago, es una deducción autorizada, y el Seguro Social y en su caso el Infonavit. Ahora, hay que establecer igual impuesto sobre nómina. Hay que establecer que tanto el salario, la comisión y el honorario va a estar limitado al 10% del ingreso total. ¿Esto qué significa? Que, ejemplo, si tuviste 1,000,000 de pesos de ingresos totales en el ejercicio, ingreso por arrendamiento, lo máximo que puedes deducir en salario, en comisión y en honorario pagado son 100,000 pesos. No puedes deducir más.
Es una limitante que tienes que considerar ante el cierre. Entonces, ahí está un dato también a considerar. El seguro que ampare el bien que rentas, puede ser que hayas contratado un seguro contra protección del inmueble. Ese seguro es totalmente deducible. Quiero aclarar que es total. Si tienes en este momento el pago, contratas la póliza, el seguro es totalmente deducible. No se amortiza financiero, eso es contable, pero fiscalmente el seguro lo vas a poder deducir totalmente. Sí, es importante dejar claro este punto. Materia de arrendamiento de bienes inmuebles, vas a tener esa deducción. O en su caso, las inversiones en construcciones, incluidas las adiciones y mejoras a los inmuebles. Ahora, estas deducciones tú las tienes, pero puede ser que te hayas ido por deducción opcional. Por ejemplo, imagínate que te fuiste por deducción opcional y en la deducción opcional tuviste de ingreso por arrendamiento tuviste el 1,000,000 de pesos. Ahí está, 1,000,000 de pesos. Y deducción opcional, 35%, 350,000. Entonces tienes una base de acuerdo a una base de 650,000. Esa es la base que tú tienes, de acuerdo a la opcional. Te fuiste por opcional. Desde el primer pago, enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta ahorita, hasta diciembre. Pero llega el anual, 1,000,000 de pesos. Y resulta que tienes deducciones autorizadas. Hiciste una buena inversión, hiciste un buen gasto, mantenimiento, una prima de seguro, los gastos, las deducciones que comenté, y llega a 900,000 pesos. Mira lo que va a pasar. En ese sentido, lo que tú puedes hacer por estrategia es cambiar el anual, cambiar de opcional y te me vas a deducción autorizada. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el anual tú puedes cambiar ya de opcional. En lugar de 350,000, me voy a deducción autorizada con la comprobación. Se puede ver lo que dice el reglamento, que es interesante para que lo consideres. Artículo 196 del reglamento de renta. ¿Qué dice? Establece que la física que opten por la deducción opcional lo tienen que hacer por todos los inmuebles, por los que otorgue el uso o goce temporal, incluso aquellos por los que tengan el carácter de copropietarios, a más tardar en la fecha en que se presente la primera declaración provisional, en este caso enero, si es regular. Y una vez ejercida, no podrá variarse en provisional, o sea que te vas con opcional hasta diciembre, pudiendo cambiarse la opción al presentar la anual. Es decir, si ejercieron la opcional, puede cambiar al presentar la declaración anual. ¿Esto a qué conlleva? A que posiblemente tengas un ISR a favor, un beneficio. La verdad, conviene, pareciera que al aplicar opcional y ya te vas con opcional, ya en anual no puedes cambiar. Claro que sí. Entonces aquí me conviene porque la base será menor. De 650 pasó a 100,000 pesos. Eso sí, es importante aclarar que debes cumplir ciertos requisitos para esos gastos, que sean estrictamente indispensables, que se reste una sola vez. Cuando dice estrictamente indispensable, que el gasto que hayas hecho sirva
para la obtención del ingreso. Si no vaya a ser un gasto, oye, contraté un seguro de gastos, un seguro de protección de inmuebles, pero es mi casa habitación. No, tiene que ser del inmueble que tú rentas. ¿Sí? El inmueble local comercial, o en su caso casa habitación, del seguro que contrataste de protección, ese seguro, la prima de, el que vemos aquí, el prima de seguro, del bien que rentas, no de tu casa habitación. Entonces también hay que hay que ser claros, porque si no, la autoridad te lo puede quitar. O que haya un comprobante fiscal. Estamos en tiempo, en este momento, solicítalo, pierdes nada. Dejar claro que la papelería, dejar claro que la inversión en una computadora, en un automóvil, no lo vas a poder deducir, porque la ley no lo permite también, hay que dejarlo claro, solamente son las que marca la ley. Entonces, tener el comprobante fiscal en este momento significa que pide el comprobante. Si no te esperes, en este caso no te esperes hasta diciembre, hasta el 31, desde ya solicita el comprobante fiscal de los pagos que hayas hecho. Igual aquellos que excedan de 2,000, que haya sido con medio autorizado, porque si lo pagaste en efectivo, olvídalo. Igual la estrategia no va a funcionar. Que esté debidamente registrado en contabilidad, que sea pagado, que si no pagaste, de nada va a servir. Imagínate que aquí que tiene la nómina. Oye, es que de los 900,000 tengo la nómina, pero no he pagado al honorario, al contado no le he pagado, no le he pagado al comisionista. Al final, olvídalo, la estrategia no va a funcionar. Entonces, sí es importante aclarar este punto para efectos de tener la deducción autorizada. Si retuviste entera, igual si el IVA no está separado en forma expresa en el comprobante fiscal, olvídalo, no va a pasar ese gasto como tal. Partidas no deducibles, evítalos. Artículo 148. Entonces, vean, aquí lo que tenemos que hacer en este momento, revisa bien. Si puedes, oye, puedo tener, mira, se puede dar el caso que tenga pérdida. Voy a poner el ejemplo. Imagínate aquí, ingreso por arrendamiento. Se puede dar el caso, pero algo que voy a recomendar. Tengo ingreso por arrendamiento 1,000,000. Tengo deducción autorizada. La pérdida se va a dar siempre y cuando tenga deducción autorizada, ¿verdad? Y aquí está la pérdida fiscal. Vean lo que va a pasar. Tengo 1,000,000 de pesos, 350,000 de deducciones autorizadas y tengo una pérdida fiscal. Vamos a cambiarle aquí, 1,200,000. Tengo una pérdida fiscal de 200,000 pesos, menos igual a pérdida fiscal. Entonces, vean lo interesante. Ingreso por arrendamiento, 1,000,000, deducciones autorizadas, 1,200,000. ¿Puedo tener pérdida? Claro. Igual por estrategia funciona. El asunto, ¿cuál es? Que esta pérdida pareciera que la puedo aplicar 10 años hacia adelante. No, la ley de renta no lo permite. Única y exclusivamente me permite la propia ley del ISR. En este caso, esta pérdida no se puede llevar a 10 años. La ley de renta dice que solamente lo puedo aplicar en el mismo ejercicio. Solamente en el mismo ejercicio como tal. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? A ver, es interesante el tema, porque si tengo este caso, por estrategia, revisa bien cómo va a estar. Me queda claro que me voy por esta, ¿eh? En lugar de deducción opcional, me voy por deducciones autorizadas, aunque la pérdida se pierda. Que no le llama pérdida, ¿eh? Le llama, le voy a cambiar aquí el término. Así. Diferencia.
Yo le llamo pérdida, pero bueno, la ley de renta le llama diferencia. Esa diferencia solamente se puede aplicar en el mismo ejercicio. Pero ahí va la mala noticia. No aplica, imagínate que tengas una base, un ingreso acumulable, así le voy a poner, ingreso acumulable en salario de 200,000 pesos. Entonces, la lógica, ¿no? Diría un empresario, si tengo pérdida, si tengo diferencia, pues aplícalo con salario para que la base anual sea cero. Base anual sea cero. Y no pagues. Ahí está, Victorio. O sea, resuelto el problema. No, es que, ¿qué crees? No se puede. La propia ley de renta dice que no se puede con salario. Así que esa diferencia, esa pérdida, la pierdes. No se puede aplicar, salvo ni salario ni actividad empresarial. Vean lo interesante. Empresarial y profesional, ni profesional. Salvo que sea, ejemplo, enajenación de bienes. ¿Cuál otro? Dividendos. Si tuvieras aquí enajenación de bienes, 90,000 de utilidad, y dividendos tuviera aquí 100,000 pesos de dividendo como ingreso, que se va a acumular, aquí sí. Es interesante, estos 200,000 pesos lo puedo aplicar contra enajenación de bienes y dividendos. Así que desaparece y la base anual, interesante, sería cero. Ya no hay base porque estoy aprovechando esa pérdida, esa diferencia en arrendamiento de bienes inmuebles. Oye, pero tiene que ser en el mismo ejercicio, sí, en el mismo ejercicio. Esto lo dice o lo establece el artículo, aquí está en pantalla, 195 del reglamento de renta. Dice que esa diferencia no es pérdida, se podrá deducir de los demás ingresos, salvo salario, salvo empresarial, salvo profesional, todo menos salario, menos empresarial, menos profesional. Lo demás sí. Y dice que en la misma declaración, en el mismo año en que se generó esa diferencia. Entonces, ahí está una desventaja, pero igual podemos hacer una buena estrategia. Digo, al final, si tengo dividendos, si tengo enajenación de bienes, claro que voy a cambiar de opcional voy a cambiar a comprobación. Eso sí, es un hecho, ¿no? Si me conviene, lo tengo que hacer o lo debo de hacer como tal. Ahora, yo te invito a que revises los pagos provisionales mensuales, igual que en empresarial, igual que profesional. Revísate los ingresos de cada mes. De cada mes hay que establecer, hay que dejar claro que los ingresos de arrendamiento de bienes inmuebles no se suman en cada mes. Igual que régimen simplificado de confianza, por cierto. Sí, en declaraciones mensuales no son acumulativos los ingresos. No son acumulativos. Igual que arrendamiento de bienes inmuebles, no son acumulativos. Enero, 20,000. Menos deducción autorizada. Si es que aplicaste la deducción o en su caso la opcional. Pero aquí ya tendrás que revisar, yo te invito a que revises el ingreso de cada mes porque en la declaración anual va a aparecer este ingreso. De acuerdo a los provisionales que hayas presentado, es un dato a considerar, va a aparecer de manera, la información precargada en la declaración anual, igual que las deducciones autorizadas. Entonces yo te invito a que revises las deducciones autorizadas, los ingresos
en tu pago provisional. Y bueno, aquí tenemos la mecánica para calcular el ISR, aplicar tarifa menos retenciones, algo que quiero mencionar. Estas retenciones son mayores, pero no puedo tener a favor. En provisional es cero. Esta retención es acumulativo, o bueno, se lleva hasta la declaración anual. ¿Esto qué significa? Que en la anual puede derivar o puede pasar que tenga saldo a favor de ISR, porque las retenciones son mayores que el ISR anual. Entonces está interesante. Igual, las retenciones de renta, algo que quiero mencionar, las retenciones de ISR es el 10%, no el 1,25%. Estando en arrendamiento de bienes inmuebles, capítulo tercero, título cuarto de la ley de renta, es el 10%. No hay que confundir, es que el 1,25 es para el régimen simplificado de confianza. ¿Quién retiene? La persona moral que paga. Y sí es importante que si la factura dice pago en una sola exhibición 0,3, la persona moral debe tener cuidado porque debe enterar esa retención. Significa que ya pagó y que la física tiene que acumular y por lo tanto la física ya puede acreditar esa retención con base a su comprobante fiscal. Igual que honorario, lo va a considerar como comprobante de retención y va a efectuar el acreditamiento en los términos de las disposiciones fiscales. La persona moral queda liberada de proporcionar un comprobante fiscal, porque la física le está entregando su propio comprobante fiscal en donde viene la retención de manera expresa, ¿verdad? Expresa viene la retención del 10%, y es importante también aclarar, yo lo puedo acreditar, yo siendo física, no es requisito que la persona moral entere la retención. ¿Por qué? Porque igual la persona moral no entera la retención, se lo queda, es problema de la moral. Yo como persona física, yo acredito, no está condicionado a que la persona moral pague. Sí, es un punto a considerar importante, porque en la práctica, si no lo entera la moral, la autoridad te niega la devolución, en su caso, del ISR. Entonces, es importante en el arrendamiento, revisa bien tus pagos provisionales. Mira, en el ejemplo aquí apliqué deducción con comprobación, porque se le indica en el sistema. Aquí sí ya no se va a poder cambiar. Si tú te vas con comprobación, ya no puedes cambiar con opcional, 35%. Aquí de plano te quedas con comprobación. Que digas tú, es que, ¿qué crees? Que me fui con la comprobación, tuve 1,000,000 de pesos y con comprobación tuve únicamente 200,000 pesos. Mi base son 800. ¿Y cómo no apliqué el 35%? Si me hubiera ido con la deducción opcional, mi base sería 650. Así sería tu base, porque en lugar de 200,000, serían 350,000. 1,000,000 menos 350, la base sería 650. No, pero me fui con comprobación. Quiero cambiar en la declaración anual a opcional, ya no se puede. Aquí sí, de plano, no. ¿En dónde sí se puede? En caso de que te vayas con opcional. Si me fui por opcional, en la declaración anual puedo cambiar a comprobación, ¿verdad? Entonces aquí yo te invito otra vez, en el sistema no es con base a factura precargada, ¿sí? Afortunadamente, tú pones el ingreso del mes, no es acumulativo, revisa bien que esté, sobre todo, otra vez voy a insistir en el tema, el comprobante fiscal que esté emitido. 2, el método de pago y la forma de pago. Si la forma de pago, el método de pago dice pago en una sola exhibición 0,3, está bien, aquí son 20,000 pesos, está perfecto, hay que hacer la conciliación, a pesar de que no es con información precargada, no es factura, no es comprobante fiscal precargado,
revisa ese tema y las deducciones autorizadas, que estén las deducciones que deben de estar, que cumplan requisitos también, ¿verdad? Los requisitos que vimos para efectos de tener correctamente el pago. Si te das cuenta, las retenciones son mayores y no tengo a favor. Sí, no tengo a favor. Ya en la declaración anual va a ser acumulativo. En la anual sí se acumulan los ingresos de enero a diciembre, pero cada mes se calcula sin acumular. Y en el caso de la opcional, otra vez te invito a que revises el ingreso. La deducción autorizada te lo da de manera automática. ¿Por qué? Porque es el 35% del ingreso efectivamente cobrado más el impuesto predial. ¿Sale? Igual, las retenciones aparas con tu propio comprobante fiscal de ingreso, tipo ingreso. ¿Sale? Bueno, esas serían las recomendaciones que te doy, las estrategias en el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles. Dice Rosalba, dice una pregunta fuera de tema, no te preocupes, respecto al código postal del domicilio fiscal, si durante el ejercicio fiscal siempre se ocupó un código postal y urbanismo lo ha cambiado, ¿qué aviso debo presentar ante el SAT? ¿Qué pasará con los comprobantes emitidos con anterioridad? A ver, aquí lo más importante, Rosalba, es importante revisar. ¿Hiciste el cambio de domicilio? Aquí hay que tener cuidado. Sí, hay que presentar ese aviso, ese cambio. Si no has presentado el cambio, se queda con el código postal anterior, porque tiene que coincidir con el que tienes manifestado ante Hacienda. Ahora bien, olvídate de los comprobantes emitidos con anterioridad. Si ese comprobante ya está emitido y el código postal no lo has cambiado, o sea, sí se queda, pero de inmediato yo te invitaría a que hagas el cambio de domicilio. Entonces, aquí, fíjate que algo importante, mira, te voy a compartir un fundamento legal. Comparto para estos efectos. Permíteme, por favor. Y me voy al código postal en donde refiere el Código Fiscal de la Federación sobre este tema. Comparto el Código Fiscal de la Federación, precisamente el reglamento. Aquí está. Reglamento de Código Fiscal de la Federación. Y vamos con relación a los avisos. Para ser preciso, mira, ve lo que dice aquí, en el cambio de domicilio. Hay que tener cuidado, y más ahorita se está dando mucho el tema del cambio de domicilio, la actualización del domicilio fiscal, sobre todo porque por el tema de los comprobantes, ¿no? Los comprobantes fiscales que deben de llevar ya el código postal del domicilio fiscal del contribuyente, del receptor. Mira lo que dice el 30. Se estará lo siguiente: el aviso de cambio se presentará en el plazo establecido en el 27, primer párrafo del código, a partir de que el contribuyente o el retenedor establezca su domicilio en un lugar distinto al que manifestaron en el Registro Federal de Contribuyentes, o cuando se deba considerarse un nuevo domicilio en los términos del artículo 10. ¿Ok? El aviso a que se refiere esta fracción también se presentará cuando deban actualizarse datos relativos al domicilio fiscal derivados del cambio de nomenclatura o numeración oficial.
también hay que presentarse. Oye, es que, ¿qué crees? Que no me he cambiado. Sigo en el mismo domicilio, pero cambió la nomenclatura, cambió la numeración oficial que dice el 30, fracción tercera del reglamento del código. No importa, hay que presentar ese aviso de actualización. Y lo comento porque también en la práctica no lo hacemos. Y Rosalba, con base a tu pregunta, si siempre ocupas un código postal y urbanismo lo ha cambiado, ¿qué aviso debo presentar? Un aviso de cambio de domicilio. Sí, hay que hacerlo. Mira, Rosalba, te acabo de dar el fundamento legal. No hay nada que te libere con relación a ese punto. No sé si queda claro, así que a pesar de que sigues en el mismo domicilio, sí hay que hacerlo. ¿Sale? Entonces ahí está el fundamento legal y déjame, mira, por ejemplo, aquí el 27, 29 del reglamento, estás obligada a presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal. Ahí está, con base al 29, fracción cuarta del reglamento del código, y el 30 refiere en los casos que debes de presentar ese aviso. ¿Sale? Listo. ¿Sale? Quería ver si había otro dato a considerar, pero bueno, ahí está. Entonces sí hay que presentar un aviso de cambio de domicilio fiscal. Hay que actualizar tu domicilio, Rosalba, y si ya lo vas a hacer, si no lo has hecho, deja así los comprobantes, ya el cambio tendría que surtir efectos si lo presentas el día de hoy. En ese caso ya tus datos de lo que es el comprobante fiscal tendría que llevar los datos actuales, ¿verdad? Así sería. Bueno, vamos con el otro tema, enajenación de bienes. Qué interesante. Dice, entonces era aviso de cambio y hacerlo de manera inmediata. Sí, Rosalba. Sí, sí, porque ya viste que lo que decía el reglamento decía que cuando haya cambio de nomenclatura o haya cambio de... Sí, porque tú puedes decir, yo he estado en el mismo domicilio, Victorio, y mira lo que dice aquí, Rosalba, el aviso también se presenta cuando debe actualizarse los datos relativos al domicilio fiscal derivados del cambio de nomenclatura o numeración oficial, que es el caso que me estás planteando. Sí, también se tiene que presentar. Así que es un cambio de domicilio. Sí, ok. Vamos al siguiente tema. Enajenación de bienes. A ver, en este tema de enajenación de bienes, es importante referir que son todas aquellas físicas que de manera accidental enajenan un bien, que no lo hacen por negocio, ¿verdad? No lo hacen con una especulación comercial. Mi mamá enajenó su carro. Mi hermana vendió una computadora. Mi tío vendió un terreno. Llega a pasar, ¿verdad? Oye, un amigo enajenó un celular. Y bueno, aquí podemos poner varios ejemplos. Un asalariado vendió su carro, su auto. Entonces, aplica este capítulo. Dice aquí que incluso en crédito se tiene que acumular el ingreso. Toda transmisión de propiedad se considera que hay una enajenación de bienes, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Entonces aquí, ese capítulo cuarto es, del título cuarto, es un capítulo muy poco explorado. Casi mucha gente no lo pela, la verdad, pero hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, aquí dice que toda transmisión de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, no hay enajenación. Ejemplo, que el familiar muere, muere papá, los bienes pasan a la mamá y a los hijos.
Dice que no hay enajenación de bienes por causa de muerte. ¿Ok? Hay un testamento, por lo tanto, no hay ingreso. Hay parte exenta. Hay que dejar claro en este capítulo. ¿Cuál es el tema? A ver, estrategias.